A Contramano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el desempleo tecnológico. Es un gran debate abierto en estos tiempos en los cuales la utilización de la tecnología en el empleo se supone que le saca empleos a los humanos. Entonces, habría que ver si es conveniente o no es conveniente. Primero, sabés que descreemos de los supuestos, habría que ver si existe, vamos desde las bases. Y como nos gusta saber, nos gusta hablar con gente que sabe, con expertos, y hoy, por suerte, tenemos a una gran especialista. Ella es Roxana Mauricio, investigadora de la UBA justamente en temas de empleo, es ex subdirectora de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y además ha sido consultora de organismos nacionales e internacionales, tiene un gran CV. ¿Cómo te va, Roxana? Simón te saluda. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes. A ver, arranquemos desde lo básico. ¿Existe el desempleo tecnológico? ¿Es real o es un mito popular? Mira, la verdad que me parece que es mejor desentrañar un poquito la cuestión, porque en realidad uno no puede decir que existe o no existe, sino el punto importante es cómo afecta a los mercados de trabajo de la región y para quién va a ser un sustituto, por lo menos de algunas tareas, la tecnología, pero también toda la complementariedad que va a tener y que ya tiene la tecnología en ciertas tareas, que termina siendo aún más productivo a los trabajadores. Entonces, en general lo que hemos venido observando es que estas oleadas de tecnologías nuevas lo que hacen es crear puestos de trabajo y también destruir algunos puestos de trabajo. Entonces, más que el efecto neto, que en general, si uno se remonta también a la historia, el efecto neto es positivo, o sea, las economías y los mercados de trabajo se dinamizan asociado a los cambios tecnológicos. No hay que, por supuesto, dejar de lado qué tareas o qué puestos de trabajo pueden tener impactos negativos. Lo que sí es cierto que además uno debería mirar estas tendencias justamente planteando la situación desde las especificidades y las realidades de los mercados de trabajo en la región, que no necesariamente, y de hecho no lo son, tienen características diferentes a las que uno puede encontrar en los países más desarrollados. Entonces, a veces importamos estos argumentos o estas teorías porque se observan en Estados Unidos o en los países europeos, pero no necesariamente se reproducen con igual intensidad o con iguales características en los mercados de trabajo de la región. Entonces, quizás un buen punto de partida para discutir más en detalle es mirar cuáles son algunas características principales de los mercados de trabajo hoy en la región, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en lo que llamamos el periodo post-pandemia, y entonces a partir de ahí pensar, digamos, estas tendencias de digitalización y cambio tecnológico y transición digital, cómo pueden afectar a los mercados de trabajo en la región. Seguro, uno está seguro que alguien va a perder su trabajo o va a cambiar sus tareas en su ocupación asociado al cambio tecnológico, pero cuando uno mira a nivel global, me parece que ahí hay bastantes cuestiones que uno tiene que mirar en detalle, ¿no? Pero está mensurado. Vos hablabas de algo que es concreto, a grosso modo, te parece indiscutible. Se destruyen puestos de trabajo y se crean también. ¿Está mensurado? ¿Cuánto de Mira, cuánto? sí. Sí, a ver, en realidad hay muchos estudios. A ver, uno puede ir para atrás, digamos, y de cambio tecnológico hace por lo menos 3 décadas que venimos hablando. En los 90 siempre el argumento era que el cambio tecnológico sesgado hacia niveles educativos más altos favorecía a los trabajadores de mayores calificaciones y dejaba atrás a aquellos trabajadores de menores calificaciones, porque la tecnología era completamente complementaria de los puestos de trabajo que estaban ocupados por trabajadores de mayores calificaciones. Entonces, el argumento de los 90 tenía que ver con un efecto muy desigualador de la tecnología, porque favorecía a aquellos que tenían mayor nivel educativo y complicaba la inserción laboral de aquellos de menor nivel educativo, nivel educativos medios. ¿Cuánto de eso se verificó en la región?
se verificó. El problema es que es difícil mensurar exactamente el impacto directo del cambio tecnológico en los 90. ¿Por qué? Porque en los mercados de trabajo de la región no solo pasó eso, sino que pasaron un montón de otras cosas, inestabilidad macroeconómica, desempleo que no era en ese momento el grueso de desempleo tecnológico, sino que era falta de demanda en los mercados de trabajo, y entonces probablemente una partecita de ese desempleo estaba asociado al impacto de la tecnología, pero había otras cosas, apertura de la economía, cambios macroeconómicos que hacían que una parte importante de desempleo no era desempleo tecnológico, sino que era desempleo por falta de demanda global sí, por en el mercado de trabajo. Por lo menos en nuestro país fue una década de gran producción de desempleo, así que sí, Exactamente, no sé, en entiendo tu Argentina, planteo. supongo. Por ejemplo, en Argentina, claramente con la instauración del plan de convertibilidad y la apertura inmediata de la economía, tanto en lo comercial como en lo financiero, claramente el grueso de personas que transitaron al desempleo eran personas que estaban en el sector industrial que pierde competitividad frente a la apertura de la economía, y esos trabajadores, sobre todo desde edades intermedias o altas, que no pudieron reconvertirse para ir, por ejemplo, ¿a dónde? A los servicios financieros, que era lo que estaban creciendo, fueron a engrosar las filas del desempleo. Igual, Ese era un desempleo... Roxana, suena, obviamente estás siendo muy clara sobre la ausencia de cifra real, auténtica. Suena realmente muy bien el hecho, por lo menos en el sector industrial, que es el que nombraste recién, el hecho de que una máquina reemplaza a la gente que está en la línea, no va a reemplazar al gerente que está pensando en la comercialización de ese producto surgido por el empleo de esa máquina. Exactamente, y en eso déjame ir entonces ahora a la Por década favor. de los 2000. ¿Por qué? ¿Por qué la década de los 2000? Porque ahí cambia básicamente la influencia y cómo se materializa el cambio tecnológico. En los 2000 el cambio tecnológico está más asociado a la digitalización y está más asociado al reemplazo de las tareas rutinarias. O sea, cómo se mete la tecnología en el mercado de trabajo también fue cambiando, porque la propia tecnología fue cambiando. Entonces, ¿qué empieza a observarse? Primero en Estados Unidos y luego en los países del sur, digamos, o de menor nivel de desarrollo. Que ahora la tecnología no reemplazaba necesariamente ocupaciones y completamente trabajadores. ¿Qué empieza a reemplazar la tecnología? Empieza a reemplazar tareas que son codificables. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo poner un código en la máquina y en vez de estar yo haciendo ese trabajo rutinario, repetitivo, codificable, lo hace directamente una máquina. Entonces, el debate y el análisis es más complejo, porque lo que tengo que hacer ahora es meterme dentro de la caja negra de lo que son las ocupaciones para identificar cuáles son las tareas que realizan los trabajadores en distintas ocupaciones y ver qué tareas son rutinarias y qué tareas no son rutinarias. Prefiero ser básico para ser claro, ¿no? Toda Por supuesto, tarea sí. llena, de alguna manera, trabajos. O sea, las Exacto. tareas rutinarias, que vos las denominás así, requiere de gente que las haga. Si las hace la máquina, ya requerís batería, no requerís más Totalmente. gente. Es Sin decir, duda. ¿vos decís que no, aún así no hay gente que queda afuera? No, claro, y ahí voy entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces ahora queda más claro que la tecnología va a reemplazar, déjame todavía estar en el ámbito de las tareas. No, pero digo, para justamente avanzar en la pregunta que vos estás haciendo, que es súper pertinente, que tiene que ver justo entonces, a ver, lo que va a hacer la máquina es reemplazar tareas y va a ser complementario de otros. ¿Por qué? Porque reemplazará las tareas que son codificables, pongo un código y lo hace la máquina mejor que un humano, porque le doy el código yo para que lo haga de manera más rápida y más eficiente. Y por otro lado, entonces, esas tareas que son codificables y que pasan a manos de una máquina pueden estar complementando otras tareas, que de hecho algo que vos recién mencionabas. Entonces, el punto que tenemos que mirar ahora es, dentro de las ocupaciones, ¿qué ocupaciones tienen el 80, 90%, 70% de tareas que son rutinarias y que pueden ser reemplazadas por un robot? ¿Y qué ocupaciones tienen 10, 20, 30% de tareas rutinarias y el resto no lo son? Por ejemplo, en mi tarea de investigación, yo tengo gran parte de mis tareas son no rutinarias, pero la verdad que tengo también, todas las ocupaciones tienen un componente de tareas rutinarias. Para mí la tecnología es fantástica. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo dialogar para hacer más...
con el chat GPT, suponte. Entonces, las tareas, o con cualquier otra, obviamente, instrumento de inteligencia artificial, que seguramente va a hacer mejor que yo las tareas rutinarias y me libera espacio y me aumenta mi productividad para todas las otras tareas que no son rutinarias. Lo que pasa que, primero que estoy completamente de acuerdo, por eso tu trabajo es tan lindo. Ahora, Gracias. si evaluaras cuánto del trabajo disponible es rutinario, me parece que nos podemos llegar a morir de escalofrío, ¿eh? Porque el trabajo, el mercado de trabajo debe tener un alto porcentaje de tareas rutinarias. Exactamente. De hecho, y ahí, digamos, de alguna manera puedo mencionarte los estudios que están haciéndose. Lo que pasa es que, a ver, los estudios que se hicieron básicamente eran hasta noviembre del año pasado, antes de la irrupción del chat GPT. Ahora claramente estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de que incluso mis propias tareas, que yo creía que estaban blindadas frente al impacto en las tareas rutinarias, ahora está en jaque también o está en duda. Pero digo, los estudios que se han hecho a nivel mundial y también a nivel regional, y de alguna manera te dicen que entre el 40-50% de los puestos de trabajo podrían estar en problemas frente a el cambio tecnológico afectando a las tareas rutinarias. Pero, ahí hay varios peros. El primer pero es que vos tengas efectivamente las tecnologías en los países para producir ese cambio. Entonces, las estimaciones que dan, no sé, para Estados Unidos, que al principio eran muy pesimistas porque decían, no sé, el 80% de los puestos de trabajo están en jaque con el cambio tecnológico. Eso fueron como las primeras estimaciones. Después bajaron a 60, 50 y después dijeron, veamos, porque no parece que sea tan así, porque aun cuando reemplace a ciertas tareas y a ciertas ocupaciones, vos podés estar generando por otro lado. Entonces hay un autor muy famoso sobre estos temas, que es David Autor en Estados Unidos, que él muestra, por ejemplo, que efectivamente hubo una caída tendencial en los cajeros humanos, en los bancos, porque uno entra a un banco y no va directamente a un cajero humano, sino que va al cajero de la máquina, pero esos trabajadores terminaron trabajando en otras tareas dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque aumentaron tanto las sucursales de los bancos que terminaron haciendo más tareas de atención al cliente, más personalizadas, en una cantidad enorme de sucursales que se abrieron en Estados Unidos. Sí, y eso lo ponen... ¿Cuál es el caso que tomó? Justamente la puja entre cajeros humanos y cajeros automáticos es, por lo menos mentalmente, lo primero que a uno se le viene a la cabeza. ¿Cuál es el caso que evaluó para saber si toda esa gente se reconvirtió? Porque digo, uno que medianamente entendió el mercado bancario sabe que no es lo mismo necesitar un oficial de cuenta que necesitar un cajero. Exacto. Sí. Entonces, bueno, en realidad ellos hicieron estudios... En el medio se pueden haber perdido cajeros. Pero bueno, decime vos qué caso tomó este señor. Primero que son casos específicos del sistema financiero de Estados Unidos. Y entonces hicieron estudios de caso, lo que uno llamaría estudios de caso, digamos, ¿no? O sea, miraron caso por caso lo que estaba pasando. Y efectivamente... Obviamente, seguramente hubo pérdidas, pero en el neto, porque la verdad que acá lo que uno está mirando en términos globales, por ejemplo, es el neto, y lo que observan no solo ese estudio, sino otros, es que primero, hay reconversión de trabajadores, y segundo, no hay que minimizar el impacto a nivel macro, porque en el fondo, si lo que uno está teniendo es un aumento en la productividad, en la eficiencia, claramente, y eso se acompaña además con mejora en las condiciones laborales en el mercado de trabajo, hay un efecto macroeconómico, hay un efecto de, a ver, para hacerlo claro, vos tenés más productividad, esa productividad es sistémica, eso genera mayor nivel de ingreso en la población, genera mayor nivel de consumo y eso vuelve al mercado de trabajo, probablemente con nuevas demandas, Roxana, pero demandas que generan... Acordate que yo voy con lo básico, vos enseñame, guíame, ¿no? Nos gusta la sabiduría de los planteos básicos. Digo, no necesariamente el aumento de productividad te trae mejoras en las condiciones laborales, a veces todo lo contrario. No. Exactamente, por eso lo puse uno al ladito del otro, digamos, ¿no? Yo puse un montón de condiciones, que efectivamente esto derrame en productividad, que la productividad, para ser clarísimo, derrame en mejoras laborales en general, pero en particular, por ejemplo, en salarios. Y ahí voy bajo a nuestro continente, digamos, y al sur. Primero, lo que efectivamente uno observa es que la adopción de tecnología obviamente es menos rápida que la del mundo del norte, con lo cual uno diría, bueno, lo que estamos planteando es una situación quizás máxima, porque estamos mirando Estados Unidos, que es donde la tecnología fluye con mayor velocidad. En nuestros lugares,
no necesariamente la adopción de tecnología tiene el mismo ritmo, tenemos brechas de conectividad enorme, entonces estamos hablando del cambio tecnológico, pero después vamos al terreno y observamos que la población está completamente desconectada y además no necesariamente, digamos, la forma en que se materializa es la misma. Y entonces quizás el problema es que lo que tenemos aquí es que los impactos desigualadores pueden ser mayores que en el norte, porque efectivamente quien puede montarse en esa carrera de cambio tecnológico es una población de menor porcentaje que lo que podríamos tener en Estados Unidos. Entonces quizás tenemos menos penetración de tecnología, pero cuando esa tecnología penetra no necesariamente tiene un impacto neto positivo. Primero, porque no toda la gente puede montarse en esa carrera tecnológica, por dos razones básicamente, por las brechas de conectividad y por el nivel educativo. Y te doy ahí un número, por ejemplo, en el caso de Argentina. Cuando uno mira qué nivel educativo tiene la población en edad central, que uno diría entre 35 y 50, 55 años en el mercado de trabajo, que es población que ya está fuera del nivel educativo formal, porque no está en la escuela y probablemente tampoco en la universidad, teniendo 35 años, y que va a estar 10, 20, 30 años todavía en el mercado de trabajo, enfrentando esta transición digital, un 30-35% de esa población no tiene nivel secundario completo. Entonces, cuando nosotros de un lado miramos el cambio tecnológico y las máquinas y las luces asociadas al cambio tecnológico, la contracara de eso es que tenemos 30% de población que no terminó el nivel secundario completo, que hoy por hoy es como lo mínimo que uno pide, digamos, para que esa persona pueda hacer una carrera laboral ascendente. Dos cosas. Una, sí, es una bestialidad lo que está pasando acá, consecuencia de muchísimos otros procesos, ¿no? Claramente, pero Exacto. a nivel educativo es paupérrimo. Primera cosa que me quedó así en duda sobre lo que vos habías dicho en el gran país del norte. No necesariamente está demostrado que la plena utilización de tecnología no genere desempleo. Entonces digo, nosotros aparte tenemos otros problemas de subdesarrollo, ¿no? Claramente, Exacto. pero no quedó muy claro si los ATM han reemplazado a los cajeros con sangre en la vena o no. Me parece que sí. No sé si vos enseñame. Sí, sin duda sí. Lo que digo es que el efecto neto de ese cambio no fue el efecto que se esperaba, que era ese trabajador queda fuera y queda fuera del mercado de trabajo, sino que hubo esa recomposición. Ahí hay como dos cosas. Uno, a nivel macro, ves que cae el cajero humano y aumenta el oficial de cuenta, como tú mencionabas. Y eso es así y está demostrado en los estudios, que efectivamente, de hecho, el empleo total en los bancos terminó aumentando muy significativamente y ellos lo asocian a que la expansión del todo sistema financiero generó demanda neta. ¿En Ahora, qué generó periodo, demanda neta Roxana? y ¿En qué básicamente periodo entre y los... en qué zona? Esto es un estudio para Estados Unidos global y esto es un periodo entre los 90 y los 2000 y sobre todo a partir de los 2000, ¿no? 2000-2010, digamos, el primer decenio de los 2000, que fue como la gran revolución de la idea de que ya no se reemplazaba entero trabajadores necesariamente, más allá que en este caso sí, pero la idea es que se reemplazan tareas. ¿Y Entonces cuándo lo que se uno tiene que ir a empezaron a mirar... usar, para seguir ese ejemplo que mentalmente por lo menos sirve, cuándo se empezó a usar el ATM en el sistema bancario americano, yankee? No, mucho antes, digamos, pero la gran expansión... Pero por eso digo, hay que ver si no midieron una vez que se había hecho la matanza, ¿no? No, porque digo, de hecho estoy haciendo referencia a un estudio que en términos metodológicos es muy robusto, digamos, y por lo tanto tienen en cuenta, es lo que uno diría de alguna manera una evaluación de impacto, ¿no? Entonces, que están evaluando, además no fue el único, digamos, yo estoy mencionando el estudio de él, pero hay muchos estudios, pero en ese sentido, no, y una cosa que me parece importante es que si querés la buena noticia en esto, es que hasta el comienzo de los 2000 teníamos la idea de que los que estaban abajo en la escala salarial y los que estaban abajo en la escala en términos de calificaciones y nivel educativo perdían sin duda frente al cambio tecnológico. ¿Qué es lo que aparece ahora con esta idea de que uno tiene que ver en qué tareas te reemplaza la máquina y en qué tareas no? Es que aparece un grupo de tareas que estarían impactados positivamente por el cambio tecnológico o, si querés, no alcanzados por la máquina todavía. ¿Qué son? Porque uno, claro, cuando uno mira
las tareas, y de hecho es los estudios para el norte, ¿no? ¿Qué miran los estudios para el norte? Que si uno empieza, digamos, con los trabajadores de menos calificaciones, menos nivel educativo, y vamos avanzando en la escala salarial o vamos avanzando en la escala de nivel educativo, antes lo que teníamos era impacta fuerte abajo, impacta menos en la parte media, impacta positivamente arriba. El cambio tecnológico asociado a la digitalización y al cambio de la máquina por, digamos, tareas rutinarias por la máquina, lo que dice pará, porque abajo en la parte baja de la distribución tenemos trabajadores de poca calificación y de bajos ingresos que hacen tareas físicas no rutinarias. Y estamos hablando de básicamente los servicios personales, servicios de cuidado, servicios de limpieza y otros servicios personales, que son, entre otras cosas, mujeres de baja calificación que trabajan en limpieza para los hogares o para las empresas, en cuidados y servicios personales. Y lo que dicen, ahí no hay, por ahora la máquina no está reemplazando al ser humano en esas tareas. Entonces, ahí hay una buena noticia, porque lo que creíamos que iban a quedar desplazados del mercado de trabajo, resulta que hacen tareas que no son rutinarias. La persona que limpia, que cuida a un adulto, que cuida a un chico, que hace servicios de cuidado, no tiene un esquema rutinario, y por suerte por ahora no hay todavía robot cuidando al adulto mayor o cuidando al chico, o por ahora limpiando las casas o haciendo tareas domésticas. Y en ese sentido, te voy a hacer una pregunta que te puede llegar a causar gracia, pero confío plenamente en lo interesante que puede ser tu respuesta al respecto. ¿Por qué la mayoría de la gente le debería interesar la productividad? Bueno, porque en realidad en el largo plazo uno lo que observa es que las economías se han movido gracias a los avances tecnológicos, al aumento de la productividad, o si querés, el aumento de la producción, ¿no? Digo, a ver, para repartir mejor y mejorar todas las condición necesaria, que de ninguna manera es suficiente. Sabés que no es lo mismo, Roxana. Producir más y distribuir más, sabés que no es lo mismo. Por eso digo, es condición necesaria, de ninguna manera es condición suficiente. Estamos hablando de la región más desigual del mundo. Entonces, claramente, un aumento en la producción o productividad, que de alguna manera es ver cuánto se produce por trabajador, pero podemos decir producción en general, de ninguna manera es condición suficiente para mejorar las condiciones laborales. Y yo, que justamente me dedico al mercado de trabajo, un pilar esencial para que esas mejoras en la producción terminen derivando en mejoras en las condiciones laborales, que al final del día son mejoras en las condiciones de bienestar de la población, se necesitan políticas e instituciones. Y yo reivindico fuertemente todo lo que tiene que ver con las instituciones del mercado de trabajo. Salario mínimo y negociaciones colectivas, por ejemplo, son dos claros ejemplos de instituciones laborales que tratan de nivelar la cancha y tratan de hacer que esas mejoras en el proceso productivo, productividad, eficiencia, llamémoslo como querramos, se trasladen a mejoras en las condiciones laborales. Por eso es tan importante. Yo te planteo un escenario bastante más terrorífico, que de hecho no ha sido demostrado como falso. Vos siempre corregime, enseñame, contradecime, que es lo que busco al plantearte estas ideas. Ponele que la mayoría de los puestos laborales sean rutinarios, aburridos, reemplazables. Bien, sí. Es altamente probable que sea así. Viene la tecnología, que obviamente a los dueños de las empresas les viene fabulosamente bien porque produce más, y algunos de esos aburridos trabajadores, aburridos es una chanza, sí. Trabajadores de empleos aburridos se quedan afuera. Se produce sí. más, pero esta gente pierde su trabajo. ¿Por qué debería querer que se implementen mejoras de productividad si son claramente una herramienta más que válida, en la que yo creo, pero es una herramienta que termina siendo nociva? Porque digo, si hay desempleo, vos sabés que la revolución industrial también generó desempleo, o sea, automáticamente no solamente generó mayor productividad y producción, sino que desempleo constante en las zonas centrales, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de donde se produjeron las dos revoluciones industriales. Entonces, ¿por qué la gran masa de trabajadores aburridos deberían celebrar como celebran la llegada de la productividad? Bueno, a ver, ahí de nuevo, si uno lo plantea en términos macro, la pregunta es, si nadie va a trabajar,
y van a producir solo las máquinas, ¿quién va a tener poder de compra para comprar los bienes que se producen, ¿no? O sea, en el extremo, si uno llega al extremo, digo, algún tipo de nivelación y balance tendrá que hacer el capitalismo, porque si no, las máquinas produciendo solas para tener productos que no se venden, digamos, porque salvo que uno establezca en un mundo que creo que todavía, por suerte, nos falta bastante, en un mundo en donde las máquinas terminen reemplazando al 80% de los trabajadores, tendremos que preguntarnos cuál es el nuevo contrato social para que esos 10-20% de trabajadores que producen generen suficiente ingreso para que el resto, 80 y 90, puedan consumir, porque si no voy a producir alimentos y bienes en general que se van a vencer en las fábricas porque no voy a tener quien los compre, digamos. Entonces, Sí, claramente... es cuestión de actualizar la demanda, porque mirá que, qué sé yo, el plástico, y aparte los estados financian también a grandes masas. Bueno, claro, Pensar ahí en voy, Argentina, digamos. pero no solamente en Argentina. Los No, estados claro. financian a hordas pobres. Sí, sí, lo que pasa es que ahí, de nuevo, efectivamente, y hay transferencias, digamos, lo que pasa es que los estados no financian, ningún estado, no tenemos ningún ejemplo en que un estado financia al 80% de los trabajadores porque están desocupados. Y la verdad que también si uno mira, digamos, no sé, en Estados Unidos está con los niveles históricamente bajos de desocupación. Entonces, digo, algo pasa, digo, Estados Unidos, la cuna al cambio tecnológico y no tiene un problema de desempleo. Tengo entendido que en la crisis del 2008 sí hubo un cimbronazo de Sí. desempleo. Después, ¿cómo fue la recuperación? No, y después estuvo cizagueante la tasa de desocupación, en la pandemia tuvieron un aumento como en todo el mundo y a partir de ahí vinieron cayendo las tasas de desocupación y están en los niveles mínimos. De hecho, ¿Y justamente las están en preocupaciones... niveles previos a la crisis 2008? Lo que pasa es que ahí hay mucha heterogeneidad dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero en algunos estados sí, claramente están por debajo de esos valores, sí, sí, sí. En Sí. algunos, Y a o sea, nivel... en otros No, todavía no, no y a nivel recuperaron global... aquel nivel. No, y a nivel global también, digamos. No, sí, sí, por eso digo que están a niveles históricamente bajos. Digo, algo pasa, y yo creo que lo que pasa ahí son los efectos indirectos positivos que tiene esto, digamos. O sea, claramente el aumento de productividad, tarde o temprano, derrama de nuevo, no necesariamente en la vía que uno quiere y no necesariamente hacia todos los trabajadores. Y ese es el desafío de las instituciones y de las políticas de moldear esas mejoras que uno tiene a nivel económico, macroeconómico, microeconómico, que lleguen a la población. Y eso, esa llegada, digamos, sí, digamos, por efecto directo o efecto indirecto a través de más consumo, eso genera lo que Keynes de alguna manera siempre mencionaba, que era el efecto multiplicador, ¿no? Y el efecto multiplicador positivo en este caso, sumado a políticas, que políticas van en dos sentidos. Y ahí si uno va al rol de las políticas, que no solo son las instituciones como salario mínimo, negociación colectiva, sino políticas en dos o tres sentidos. Primero, una política fuerte de lo que se llama, y los países nórdicos lo plantean muy claramente, que es la formación laboral de por vida. A lo que nos lleva esto no es que quedo desocupado y me quedo en mi casa. Hay un rol muy importante de las políticas de formación que es de por vida, porque no solo estamos hablando aquí del cambio tecnológico, también estamos hablando del cambio demográfico, que hace que la población envejezca y tenga que estar más años en el mercado de trabajo y que probablemente a lo largo de su vida laboral esté cambiando muchas veces de puesto de trabajo y necesariamente tiene que recalificarse. Y ahí, digamos, si no lo hace el Estado, queda una brecha enorme entre quien lo puede hacer a través del sistema privado y quien no lo puede hacer. Entonces, lo que llamamos la política activa del mercado de trabajo a través de formación profesional recobra cada vez más sentido y más importancia para evitar que justamente esa persona desocupada se vaya a su casa y no vuelva nunca más al mercado de trabajo. Tiene que volver por dos razones. Primero, por una cuestión obviamente de dignidad de esa persona. Y segundo, porque no hay Estado que pueda subvencionar a 80-90% de la masa de trabajadores estando en su casa. Entonces ahí hay una política muy fuerte de formación profesional de por vida, de calidad, y que dialogue permanentemente con las necesidades del aparato productivo. Pero además, lo que tú mencionabas anteriormente, no para financiar el 80-90% porque no hay espacio fiscal para eso, pero sí, y esta es una preocupación muy importante para la región, que no la tienen otras regiones del mundo, que es asociado a la amplia masa de trabajadores informales. Porque todo lo que nosotros estamos diciendo, en general estamos hablando de empresas formales con trabajadores formales. La mitad de los trabajadores en América Latina son informales, o sea, 1 de cada 2 está separado de lo que estamos hablando de instituciones laborales
y de las políticas activas del mercado de trabajo. Y esos son trabajadores que hoy, sin impacto total de la tecnología, tienen problemas o porque están desocupados, que no es el gran problema hoy tampoco para la región, sino que el gran problema de la región es que uno está ocupado en tareas poco productivas, en tareas con condiciones laborales muy precarias, con salarios muy bajos, a quienes hay que dar protección. Lo primero que esos trabajadores deberían transitar hacia la formalidad. Y entonces las políticas de formalización siempre fueron importantes en la región, pero más aún post-pandemia. Pero en el medio tenemos que lograr que esa población tenga condiciones laborales mínimas, adecuadas y sobre todo ingresos laborales mínimos. Ingresos laborales además con cierta estabilidad. Y entonces esta población, esta gran masa de población que está en edades centrales que transita entre el desempleo y fundamentalmente está en la informalidad laboral, porque en América Latina, insisto, el problema no es el desempleo de base tecnológica o no tecnológica, digo en el agregado, comparando con la magnitud del problema de informalidad laboral, y son trabajadores que no reciben en general ningún apoyo por parte del Estado. América Latina avanzó en dar apoyo a la primera infancia y dar apoyo a las personas mayores, pero claramente el gran faltante es dar apoyo a esta población informal para que pueda ser formalizada y además para que se suba exitosamente al tren de la tecnología. Que va a haber destrucción de empleo y que va a haber grupos que van a estar particularmente afectados negativamente por la tecnología, no hay duda, pero justamente como sabemos esto, tenemos que estar lo mejor preparados desde el punto de vista de las políticas e instituciones públicas para reducir el daño de la tecnología y permitir que esos trabajadores transiten hacia otros puestos que se estén creando. Y si no es así, por lo menos que tengan alguna protección. Te agradecemos enormemente, ha sido más que enriquecedora esta charla y te mandamos un abrazo muy grande y auguro muchas en el futuro. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.